Entonces, ya entrando en la parte práctica, vamos a hacer un edificio de 5 niveles de concreto reforzado. Simplemente ya está hecho. Lo que voy a mostrar son los resultados y algunas ventanas de interés donde yo puedo ir a aplicar los conceptos que hemos venido manejando. Es un edificio regular de 5 niveles, aporticado de concreto reforzado. Vamos a ubicarlo en Lima, Perú, de uso residencial, de suelo intermedio, una altura de entrepiso de 3 metros. Y los materiales, tengo una resistencia cilíndrica a compresión del concreto de 250 kilos centímetros cuadrados y un FY de 4200. Edificio bastante sencillo, sin tabiquería, simplemente un esqueleto totalmente cuadrado. Tengo unas cargas de entrepiso, cargas permanentes y cargas variables, igual para el techo. Tengo una carga por peso propio de la losa nervada que fue simulada en el programa, 225, la calculo automáticamente. Es decir, estas cargas permanentes de entrepiso van asociadas al relleno de esa losa nervada o esa losa con nervios, tabiquería, friso, acabado, etcétera. Y obviamente el peso propio de los miembros estructurales también lo va a tomar en cuenta el programa automáticamente. Entonces, bueno, y más o menos se ve la estructuración, todo cuadradito, las columnas cuadradas, pero vamos a prestar suma atención en los miembros estructurales, sumamente pequeños, ¿no? Esto fue hecho a propósito. Luego tengo vigas para luces de 4.5 que pudieran perfectamente dar así, pero sísmicamente, una aceleración más o menos importante que establezca un nivel de fuerza sísmica importante, estas secciones parecen pequeñas. Tener vigas de 30 por 30, vigas de 30 por 35, parecieran estar un poco por debajo. Entonces el peso unitario del concreto, por si no lo necesitamos, vemos las columnas, tengo columnas de 40 por 40 en los primeros 3 niveles, 35 por 35. También las columnas parecieran estar también pequeñas, dependiendo del orden de magnitud que manejemos. Entonces, bueno, me voy a calcular los parámetros sísmicos de forma muy rápido, esa zona de Lima, puedo tener zonas 4, 3 y 2, en este caso me voy a quedar con una zona 3, de 0,35 la gravedad, un perfil de suelo S2, un suelo intermedio, que me va a dar un factor de amplificación de suelo de 1,15. Me voy a los periodos característicos para definir los espectros y definir el factor de amplificación estructural. Entonces, para un suelo S2 tengo un TP de 0,60, un TL de 2. La categoría del edificio, un edificio residencial, un factor de importancia igual a 1. Es decir, vamos a diseñar para un sismo que ocurre una vez cada 475 años, con una probabilidad del 10% en 50 años de vida útil. El sistema estructural es pórticos de concreto, R0 es 8, voy a asumir que es regular la edificación, por lo tanto, R es igual a R0, me va a quedar que el factor de reducción de fuerza sísmica es 8. Calculo el peso sísmico, 100% de las acciones permanentes, más el 25% de la acción variable, y en este caso asumí por criterio que la carga en el techo vale 0, es decir, no la voy a tomar en cuenta para el peso sísmico, cosa que la norma E030 no deja muy clara, pareciera que debe tomarse en cuenta, pero simplemente por algún criterio la desprecié. Entonces empiezo con la estimación del periodo. Con esa altura, cada entrepiso tiene 3 metros, 3 por 5 niveles llego a 15 metros, lo divido entre C sub T 35, que es para pórticos de concreto armado sin muros, tengo un periodo de 0.43 segundos, ¿ok? Y vamos a tratar de grabárnoslo, 0.43 segundos. Entonces, bueno, defino el factor de amplificación sísmica en función a esos 0.43, construyo la gráfica, que no es el espectro, que esta es la gráfica para el factor de amplificación sísmica, y veo entonces cómo el espectro, los parámetros de periodo característico definen esta gráfica, y al encontrarme en 0.43 segundos, tengo un factor de 2.5 de amplificación. Este sí es el espectro de diseño, elástico e inelástico, con todas esas propiedades puedo construirlo, y aquí está el nivel de aceleración espectral para el caso del espectro de diseño elástico y para el caso del diseño inelástico. Es decir, que ya entonces con esa información puedo estimar cuánto es el cortante en la base, a 166.7 toneladas, chequeo C entre R mayor o igual a 0.125, veo esta condición mínima para establecer esta fuerza sísmica, y luego hago la distribución en la altura. Entonces, vean aquí cómo está la tabla, techo 4, 3, 2, 1, los 5 niveles, lo que me dio el cortante, el peso de cada uno de los niveles en función de la información que dimos, los H sub I, el factor de K en función al periodo, calculamos entonces P sub I por H sub I elevado a la K, hacemos la sumatoria aquí abajo, y entonces calculamos alfa I, que es el cortante por el alfa, y sencillamente entonces establecemos esta fuerza sísmica, que al final coincide con el cortante en la base. Aquí se muestra esquemáticamente
lo que es, ¿no? De cada una de las fuerzas determinadas en las que vamos a aplicar en cada uno de los centros de masa. Y aquí está el cortante en la base. Entonces, esto es una forma de contabilizar el método estático. Lo hicimos totalmente de forma manual. Y me voy a ir a un modelo donde, según los datos suministrados, se creó el modelo estructural. Y, por ejemplo, la forma de yo establecer esa fuerza sísmica en este modelo es que yo pueda ir, por ejemplo, al menú definir. En los patrones de carga, lo voy a definir solamente para una dirección, ¿ok? Simplemente lo que queremos ver es el cálculo de fuerza sísmica y comparar algunas cosas. Yo puedo irme al sismo estático en X y acá abrir, especificar una ventana que se llame User Loads. ¿Ok? Entonces, en User Loads, yo voy a poder entonces modificar, es decir, que voy a cargar la fuerza como el usuario en función a cada diafragma. Yo le voy a poder dar, en este caso en kilogramos, cada una de las fuerzas por los niveles. Eso me voy a pasar, disculpen, me voy a pasar a unidades de toneladas. Y me voy a regresar al patrón de carga en User Loads. Y estos valores de fuerza sísmica deberían ser exactamente consistentes con los que tengo en mi presentación. Me voy al modelo, esperen un momento. Aquí está. Entonces tengo 12.12. Este salió. Bueno, 47.78 y 12.12. Voy a ir al modelo un momento. 47.78 y 12.12. Dice que estaba aplicado al centro de masa y lo voy a dejar ahorita sin excentricidad accidental porque no estoy estableciendo ningún método torsional. Lo que estoy comparando son las fuerzas relacionales de ambos métodos. Eso es lo que quiero visualizar. Entonces, desde este punto de vista, yo puedo correr el análisis o determinarlo y puedo sencillamente entonces ir al ploteo de la curva, pero claro, la fuerza se la estoy dando yo, entonces ya todas las respuestas que voy a obtener va a ser en función a esa fuerza que estoy suministrando. Entonces, en las curvas de respuesta yo puedo obtener, por ejemplo, el cortante de piso asociado a un sismo estático. Entonces me paro aquí en el nivel 1, que es igual al cortante en la base, y reviso aquí abajo. Vean que dice 166.77 toneladas, que es el que calculé. Y me da cada uno entonces de los cortantes, 155.65, 131, 95. Entonces, si yo me voy a la presentación, nuevamente, por ejemplo, puedo de cada una de estas gráficas corroborarlo. Yo puedo ir al programa, le pido el cortante, que todo lo registrado acá. Esos cortantes puedo llevarlo a fuerza sísmica, como la resta de los cortes, es decir, en el techo esta fuerza sísmica es igual al corte. Empiezo a restar estos cortes y me va a empezar a dar la fuerza sísmica y veo que coinciden notablemente con las fuerzas que le suministré. El programa me permite obtener la rigidez, me permite obtener el desplazamiento elástico y yo puedo entonces obtener toda la información necesaria, ¿ok? Para obtener ese ángulo de desplazamiento relativo entre pisos y verificarlo con el código normativo. Entonces, si me regreso al programa para este modelo, yo aquí puedo entonces calcular, por ejemplo, pedirle la rigidez. Mira, muéstrame la rigidez en toneladas milímetros, en este caso, toneladas centímetros, lo que quiera, del edificio. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que fuerza es igual a K por U, es decir, corte igual a K por desplazamiento, yo puedo decir entonces que agarrando el desplazamiento entre el cortante, entre la rigidez que suministra el programa, puedo obtener directamente los desplazamientos relativos de piso. Y eso es lo que hace él y es lo que está evidenciada en esta tabla aquí. Estos desplazamientos relativos entre pisos no es más que agarrar este cortante entre esta rigidez y me da entonces directamente el desplazamiento relativo. Si quiero conseguir el desplazamiento total, lo que debo ir es acumulando cada uno de los desplazamientos para ir sumando y obtener el desplazamiento en el tope. ¿Ok?
Entonces acá no solamente puedo pedir la rigidez, puedo pedirle los desplazamientos por piso. ¿Ok? Vean que van haciendo de forma acumulativa. Puedo pedirle también las derivas, que es el desplazamiento relativo entre pisos directamente entre ese ángulo que está, perdón, esa altura entre pisos. Vamos a ver el del primer nivel, vamos a ver el máximo. 0.0034. Este es este valor de 0.0034 a nivel 2. ¿Okay? Entonces, claro, el programa me da elástico, porque es el diseño elástico que está implementando. Debo multiplicarlo por 0.75R, ¿ok? Y llevarlo a inelástico. Y esto es lo que obviamente voy a comparar con la normativa. Entonces, ya al compararlo, el valor máximo es 0.007, ya me doy cuenta que prácticamente todos los valores están pasados. Es decir, que para yo cumplir, independientemente que el diseño ante fuerza sísmica de bien, para yo cumplir con los desplazamientos laterales que fija la norma del Perú, tengo que prácticamente transformar todos esos miembros estructurales y, bueno, poner columnas de repente un poco más robustas y levantar un poco la altura de la viga. ¿Ok? Muy bien. Ahora, esto no lo podemos apoyar en una hoja en Excel para que también la tengan de referencia. La tenemos por lo menos para cada uno de los países de Latinoamérica. Entonces, por lo menos acá en este caso yo puedo ir modificando la ubicación del edificio. Me dice la zona, veo la aceleración, puedo escoger el perfil de suelo, me determina el factor de suelo, TP, TL, el tipo del sistema estructural, factor de reducción de respuesta, irregularidad, es decir, puedo ir obteniendo todos los parámetros que me definen la construcción del espectro. Para este edificio en particular que estamos haciendo, me determina el valor de periodo fundamental, me determina el cortante, e incluso logro obtener la distribución de fuerza sísmica como tal. ¿Ok? Entonces aquí estamos haciendo un ejemplito donde en función a este corte y esos desplazamientos, logré obtener los desplazamientos por los pesos al cuadrado entre las fuerzas y logré obtener el periodo de Rayleigh. ¿Ok? Entonces, en este caso, el periodo da 0,88 segundos en función a esa rigidez y esos desplazamientos, que cuando lo comparo con el DHN en 13 sub da 43 segundos. ¿Ok? Pero como este modelo no tiene mampostería estructural modelada, es decir, no estamos modelando los elementos no estructurales, este valor hay que multiplicarlo por 0,85. Entonces tengo un periodo más o menos de 0,74. ¿Ok? Para tenerlo de referencia. Otra forma de establecer ese cálculo de fuerza estática dentro del modelo es irme, por ejemplo, al mismo patrón de carga, pero en el sismo estático, en vez de proporcionarle las fuerzas aplicadas al centro de masa, que él va a calcular automáticamente, puedo asignarle un coeficiente. Entonces este coeficiente que me pide no es más que el cortante entre el peso del edificio. Entonces al colocarle el cortante, perdón, el coeficiente que lo tengo, o sea, agarrar aquí, por ejemplo, en esta hoja, agarrar este cortante, voy a poner coeficiente C, agarrar este cortante entre este peso, me da 0,12578, perdón, que es el valor que está acá. Le defino y como él tiene las cargas y es capaz de calcular el peso sísmico, entonces va a calcular el cortante en la base y va a hacer una distribución de fuerza. Ahora, cuando la analizo de esa forma, voy a pedirle los cortantes en la base para un sismo estático. Vemos que el cortante da un poco menor, 164.57 toneladas. Y la distribución sísmica empieza a afectar. Incluso acá tengo la pequeña diferencia de lo que serían las fuerzas sísmicas calculadas mediante ese coeficiente sísmico en el programa con las que calculamos manualmente. Y hay una pequeña diferencia. Claro, la distribución sísmica va a tener una gran influencia con respecto al periodo, pero para este caso no tiene una gran importancia. Ahora, hay otras normas donde modifican algún tipo de fuerza
acá en el tope para tomar en cuenta algunos modos superiores que intervienen en el análisis dinámico. Y entonces, claro, de esta forma no puedo aplicarla dentro del programa porque al calcularla y darle el cortante en la base, la distribución la va a hacer en función de cómo la hace en el programa y no va a tomar en cuenta esa fuerza en el tope que tiene una influencia en la distribución de fuerza sísmica vertical. Entonces, en este caso, bueno, cualquiera de los métodos es aceptable, va a depender de cómo quiera representarlo y en función a la norma que esté evidenciando. Entonces, ya para mostrar el análisis dinámico, más o menos ir finalizando, la norma N030 me habla de análisis dinámico, donde, bueno, debo tomar en cuenta los distintos modos de vibración en función al método de superposición modal que esté evidenciando. En este caso estoy estableciendo uno con diafragma rígido, es decir, tengo 3 modos por nivel o 3 grados de libertad por nivel, 2 traslacionales y 1 rotacional, es decir, 3 por 5 niveles, estaré alrededor de 15 modos. Me define cómo calculo la aceleración espectral y me dice que en cada dirección de análisis debo alcanzar por lo menos el 90% de la masa participativa total. Me habla de los criterios de combinación modal, esto el programa lo establece de forma automática, por eso le digo que los combine mediante el método del CQC. Y me habla de una fuerza cortante mínima, que incluso voy a hacer un pequeño zoom, me dice, para cada una de las direcciones consideradas de análisis, la fuerza cortante en el primer entrepiso del edificio no podrá ser menor que el 80% del valor calculado por el método estático equivalente para edificaciones regulares y 90% para edificaciones irregulares. Entonces, independientemente de que yo esté haciendo un análisis dinámico, siempre voy a tener que establecer por lo menos un cortante en la base para los métodos estáticos para poder comparar ese dinámico con ese estático. Y en este caso, no puede ser menor al 80% del dinámico con respecto al estático. Entonces, en este caso, todos estos pasos que define la norma, lo vamos a ver en un modelo, por lo menos análisis dinámico, donde en este caso creo es necesario crear el espectro, en el pasado no, porque sencillamente le está dando la fuerza o le estaba dando el coeficiente. Entonces acá dentro del programa sí debería ir y crear la función del espectro. ¿Okay? Entonces, esta es la versión 2017 educativa, donde si me voy, por ejemplo, acá a crear el espectro, me aparecen un montón de normas y aparecen 2 peruanas. Aparece una norma Perú E30, donde si le voy a agregar una función, me voy a dar cuenta que esto es una norma muy vieja porque solamente tiene 3 zonas. Si me voy a la E30 2014 y agrego una nueva función, me voy a encontrar en que tengo 4 zonas. Déjenme, vamos a revisarlo aquí un momento. Si me voy al espectro y me voy a la 2014 y agrego una nueva función, ahora sí tengo las 4 zonas, puedo decirle que estoy en una zona 3, en una categoría C, en un perfil de suelo S2, los factores de regularidad igual a 1, le puedo decir un factor 8. Entonces ahora sí tengo un espectro, ¿ok?, de diseño que se corresponde con los valores de lo que calculamos. Por ejemplo, incluso si me voy a la hoja Excel a ver el espectro, la aceleración máxima es 0.126. Si me voy al programa, tengo entonces como aceleración en la meseta 0.126. Entonces, bueno, aquí puedo definir un espectro para un 5% de amortiguamiento, o puedo sencillamente hacerlo mediante un archivo TXT y proporcionárselo al programa. Aquí está el mismo 0.126, ¿ok? Entonces entro, por ejemplo, a Load Cases, creo un caso de sismo espectral. Entonces aquí le digo que solamente para dirección 1 tengo el espectro que le definí, el factor de escala porque está en fracción de la gravedad. Le digo amortiguamiento 5%, no le doy excentricidad para no generar torsión y combino los modos, es decir, las distintas propiedades dinámicas que me definen cada modo, pues las distintas respuestas van a ser combinadas mediante el método del CQC. Y direccionalmente la fuerza sísmica va a ser combinada por el SRCS. Le defino la masa, aquí en la fuente de masa. Le defino que le voy a especificar las cargas de donde él va a sacar la masa. Tengo el 100% de las cargas permanentes, el 25% de la variable entre piso y el 0% para la carga variable de techo.
y le defino en el model case los distintos grados de libertad que tiene por nivel y que dan un total de 15 modos de vibración. Le aplico las cargas, le aplico todo y vamos a correr el análisis dinámico para ver qué valores diferentes da. Okay, obviamente hacer un análisis dinámico a mano en un edificio tridimensional involucra mucho cálculo y mucho porcentaje de errores. Esto por lo general se hacen unos ejercicios en el plano para tú entender realmente en qué consiste el análisis modal combinado con el análisis espectral que define un análisis dinámico. Esperemos que corra un momento. Y lo primero que le voy a solicitar por referencia es el modo o que me muestre las formas modales. Y le voy a pedir que me muestre el modo 1. Y claro, me lo va a mostrar en el lado más flexible, el lado perpendicular a cómo está armada la losa, porque la viga es de 30 por 30. Me voy a ir al modo 2 entonces, que va a ser el fundamental en la dirección de análisis que estoy evaluando, y me refleja un valor de 0.87 segundos. Aquí ya hay una gran diferencia, incluso si me voy a la hoja, 0.87 segundos entra en la rama descendiente del espectro de diseño, es decir, que la aceleración espectral es menor y por ende me va a dar una fuerza menor. ¿Okay? Ahora, no sé cuánto menor por ahora, pero sí sé que es menor. Ahora, solamente por referencia, obviamente esas dimensiones son cogidas adrede y que no cumplen con la desplazabilidad, pero en función del periodo de Rayleigh, que era el otro procedimiento, según lo que determinamos, vamos a ver que los valores que obtuvimos se parecen bastante, ¿ok? Sin reducirlo a 0.85 me da 0.88. Y al reducirlo a 0.74, es decir, está mucho más cerca el periodo de Rayleigh obtenido del análisis dinámico que este periodo que está acá, de 0.43 segundos. ¿Okay? Entonces ya ahí hay una primera diferencia en la estimación de la fuerza. Me decía que necesitaba garantizar el cumplimiento del 90% de las masas participativas. Me voy a ir a una tabla, por ejemplo, en resultados, le voy a pedir que me muestre la participación de las masas. Y voy a poder observar cuánto arrastran de porcentaje de masas cada uno de los modos que calcula el programa. Y me voy a enfocar solamente en los de X, ¿no? El modo 2 en X, solamente el primer modo arrastra el 81% de la masa participativa, toda la masa, ¿ok? Esto es importante y por eso los métodos estáticos se definen en este primer modo de vibración. Porque prácticamente son los que arrastran el mayor porcentaje de masa y en función a eso definen una fuerza sísmica estática. Al final, si voy acumulando, me doy cuenta entonces que llego al 100% de la masa participativa en ambas direcciones. Es decir, que la edificación es totalmente regular. No basta con solo llegar al 90, sino que tranquilamente llego al 100. Y vamos entonces ahora, vamos a comparar y ver qué valores de cortante estamos reflejando en el análisis dinámico. ¿Okay? Entonces, bueno, cuando me voy a plotear las curvas, y le pido, vean que ahora para el efecto modal, para los distintos modos de vibración, él me va a poder dar información por lo menos desplazamiento, le puedo pedir cortantes de piso para cada uno de los modos, y en función a estos, él define, o ir moviendo el modo 2, etcétera. Y él define entonces la combinación de respuesta a cada uno de los modos que aplican para cada dirección o cada grado de libertad y me define entonces la respuesta estructural a nivel de fuerza sísmica. Entonces, bueno, yo no lo voy a pedir para el caso modal, lo voy a pedir directamente para el caso del sismo en X. Y voy a obtener ahora que el cortante me da prácticamente 94.526 kilos. Si me da alrededor de 100 toneladas, si tengo 60 toneladas de diferencia entre un cortante estático y un cortante dinámico, sencillamente porque en el análisis dinámico estimo el periodo fundamental de vibración con las características de masa y rigidez, un edificio muy flexible,
y obviamente entro en una rama descendiente del espectro donde me hace una aceleración espectral que me determina una fuerza sísmica muchísimo menor. Ahora, si este edificio pudiera resistir y tener la rigidez suficiente, yo no pudiera diseñar con estas fuerzas que refleja análisis dinámico porque tendría que entonces corregirla con respecto al 80% que me define la carga sísmica estática por la norma. ¿Okay? Entonces, ese cortante o esa corrección de cortante mínimo lo que establece es que por un mal modelado o un mal criterio o porque sencillamente tu edificación sea muy flexible, y la lleve siempre a un nivel de fuerza que está asociado alrededor de la rama de aceleración constante, que es por lo general donde dan los métodos estáticos. ¿Okay? O porque sencillamente tu modelo no toma en cuenta elementos no estructurales, puedas entonces, esos elementos no estructurales proporcionan una rigidez importante que pudieran entonces acercar o reducir un poco más el periodo y llevarlo a una zona de grandes aceleraciones. Entonces eso es lo que trata cuidar la norma exactamente con ese criterio. Entonces tengo valores muy, muy pequeños, ¿no? Pero simplemente ya para culminar, es importante el cumplimiento de todo el comportamiento sísmico. Esas dimensiones son muy pequeñas y por lo menos aquí pareciera que el periodo por Rayleigh se acerca muchísimo a ese periodo que obtuvimos mediante un análisis dinámico. Pero realmente si yo empiezo, o si tomamos el criterio, por ejemplo, de corregir estas dimensiones en función a estos desplazamientos que obtuvimos, por ejemplo, acá, que se sobrepasan del valor normativo, eso va a traer como consecuencia que rigidicemos un poco el edificio. Al rigidizarlo un poco y al aumentar ese peso, vamos a cambiar nuevamente la fuerza sísmica y en un procedimiento de análisis dinámico en el periodo de Rayleigh van a verse alterados esos procedimientos. Entonces, más o menos de ciertos edificios que hemos hecho y grandes comparaciones buscando la similitud en los métodos, nos hemos dado cuenta que al rigidizar un poco vamos a acercar entonces este periodo porque no se modifica, depende de la altura y depende de ese sub t, que son valores prácticamente constantes. Vamos entonces a de repente este valor a empezarlo a acercar un poco. Y de repente no es que va a dar 0.40 o 0.50, pero de repente sí llega a trabajar un valor de 0.60, 0.65. Y ahí entonces cuando lo comparamos con el análisis dinámico, en función a esas dimensiones que hemos ido modificando para cumplir ese criterio de rigidez, es posible entonces que empieces a tener unas leves diferencias entre ambos métodos. Entonces, bueno, esto es lo que quería mostrar hoy como clase promocional. Quedará pendiente una clase de diseño estructural sismorresistente de columnas de concreto reforzado. Entonces, vamos a tomarnos estos últimos minutos. Ya llevamos 2 horas de clase. Vamos a tocar esto que les quiero mostrar, lo que va a ser el contenido del diplomado. En la página web pueden encontrar cualquier tipo de información. El diplomado que corresponde a esta clase promocional es el diplomado en Ingeniería de Edificaciones y Puentes de concreto armado. Solamente nos vamos a enfocar en estructuras de concreto reforzado, que prácticamente nos vamos a volver especialistas en este tipo de edificaciones, este tipo de estructuras, tanto en edificaciones como en puentes. Entonces, el contenido del diplomado, que quiero repasar acá, ya debido a las preguntas que me han hecho, básicamente, vamos a tocar el diseño actual de estructuras de concreto, de edificaciones y puentes bajo los últimos códigos normativos y que prácticamente podamos hacer un recorrido teórico importante para afianzar los conceptos. Vamos a arrancar de lo más básico hasta lo más profundo y todo tipo de interacción con teoría, ejercicios manuales, cálculos de distintos ejemplos, también reales. Vamos a mostrar proyectos también que hemos realizado en la práctica real y cómo llevar todos estos conocimientos teóricos y prácticos a un programa de cálculo, cómo revisar ese programa de cálculo, cómo comparar esos valores para también poder agarrar conciencia y agarrar agilidad y también una confianza plena en el uso del software de cálculo como tal. Entonces, bueno, para revisar el contenido programático, vamos a ver que en los primeros temas o en el primer módulo vamos a recordar todos los conceptos asociados al comportamiento y diseño de los miembros de concreto asociados a la CI 318-2014 y vamos a repasar conceptos básicos, estructuras de concreto, aspectos normativos, conceptos, comportamientos de los materiales por sí separados, cómo se comporta el concreto, cómo se comporta el acero, cómo se comportan trabajando de forma conjunta,
ante distintos tipos de solicitaciones, tracción, corte, flexocompresión, compresión axial, uniaxial, biaxial, triaxial, etcétera. Es decir, vamos a tener unas buenas clases que nos permitan recuperar y estar en total sintonía con los conceptos que se manejan en el concreto reforzado. Siempre surge alguna inquietud, profesor, pero ¿qué pasa si, bueno, estoy un poco desactualizado, estoy un poco fuera de tono con el diseño estructural? No importa, porque este primer módulo básicamente lo que busca es nivelar al estudiante a los conceptos actuales del concreto armado, reforzar todos esos conceptos, y a los que ya vienen bastante duchos con respecto a los conceptos y que más o menos se desempeñan laboralmente en el diseño de estructuras, por lo menos de concreto, afianzar sus conceptos y de repente debatir y conocer otros a medida que profundicemos en los temas, ¿no? Vamos a hablar de los métodos de diseño que existen en estructuras de concreto reforzado, qué pasa con el análisis elástico, qué pasa con la teoría de agotamiento resistente, y más que aplicar la teoría de análisis elástico, que es muy vieja, es que todavía en la práctica la teoría de rotura solamente se basa en un criterio de resistencia y debo cumplir con algunos estados límites de servicio donde la formulación que se maneja ahí es la de un comportamiento elástico del concreto. Entonces, vamos a descubrir o desarrollar todas las fórmulas que necesitamos para condiciones de agotamiento resistente y estado límite de servicio, y vamos a aprender a calcular el momento de agrietamiento de una pieza, vamos a aprender a saber cuándo está agrietada una pieza, cómo estimar los esfuerzos o los momentos a un comportamiento elástico, y etcétera. Entonces, va a ser fundamental revisar todos estos métodos para ver el principio. Luego vamos a pasar al comportamiento y diseño de miembros de concreto reforzados solicitados a flexión y corte, es decir, vigas. Vamos a ver todo lo que es las etapas por las que pasa una viga si está bien diseñada. Vamos a ver el comportamiento elástico de secciones, sección transformada, momento de agrietamiento, momento o esfuerzos en estado elástico. Vamos a ver la teoría de rotura, la resistencia a flexión simple de una viga simplemente armada, de una viga doblemente armada, de una sección general, de vigas T, todo, ¿ok? Asociado a vigas. Vamos a acabar los mitos de cuantías máximas, cuáles realmente son las cuantías máximas en función al código normativo actual, cómo calculo o logro proyectar esas fórmulas de cuantía máxima, toda esa deducción, cómo calcular a mano cada una de esas vigas, cómo detallarlas y también cómo calcularlas en un software de cálculo con ejemplos sencillos y ejemplos avanzados, y cómo comparar todos esos resultados y dónde ver dentro del programa todos esos lineamientos normativos que exigen los códigos. Igual en corte, no solamente flexión, sino flexión y corte, todo lo referente a viga. Vamos a estar viendo también el comportamiento y diseño de losas armadas en una y dos direcciones, ejemplos aplicados a programas de cálculo, la franja de diseño, cómo comparar esos resultados también manual a lo que da el programa, cómo hacer ejemplos sencillos de modelar sencillamente un modelo matemático o un nervio, a modelar toda una placa dentro de un software de cálculo, y también algunos criterios de decisión de cuándo implementar losas en una dirección o cuándo implementar losas en dos direcciones, que es un gran mito. ¿Qué ocurre con esa relación de luces en planta? ¿Siempre tengo que armar en la luz menor? Bueno, todos esos mitos lo vamos a aclarar dentro de ese módulo. Que la intención del diplomado es que el día de mañana, cuando usted lo curse completamente, pueda aventurarse a agarrar un proyecto de ingeniería estructural si hasta el sol de hoy no lo ha hecho. Es decir, tenga el valor y la certeza de que va a afrontar un proyecto y va a tener todas las herramientas para poder tomar el camino correcto y las mejores decisiones en función a todas las complicaciones que le salga dentro del proyecto. Esa es la idea del diplomado, más allá de que vemos cosas desde lo muy sencillo hasta muchos métodos de análisis sísmico, hasta diseño sismo resistente de miembros de concreto armado, donde vamos a también a ver algunos tópicos especiales de reforzamiento, o vamos a ver algunos tópicos asociados a el diseño por desempeño. Lo que se busca es que usted pueda resolver proyectos estructurales de forma común, de forma normal, en la práctica cotidiana de cualquier ingeniero en cualquier parte del mundo. ¿Okay? Esa es la intención realmente del diplomado. Vamos a ver los estados límites de servicio, vamos a detallar qué es la adherencia, qué es el anclaje, la longitud de transferencia, tablas de cálculo rápido, algunos programas, cuáles son las limitaciones con respecto a esto, ejercicios prácticos de cómo detallarlo y cuáles son los criterios. Que aquí hay mucho criterio del ingeniero estructural
especializado en concreto para tomar decisiones, dónde empalma, dónde coloca la longitud de transferencia, con cuál cumple, cuál ecuación utiliza de la norma. ¿Ok? Muy importante. Y bueno, vamos entonces a el comportamiento y diseño de los miembros de concreto reforzado solicitados a flexocompresión, corte, es decir, todo el tema de columnas. Vamos a analizar columnas sometidas únicamente a carga axial, flexocompresión uniaxial, flexocompresión biaxial, diseño por corte, todos los métodos que hay para diseñar columnas de forma biaxial, cuáles son los procedimientos más convenientes para construir el diagrama de interacción. Acá vemos el análisis y la construcción de un diagrama de interacción para una columna circular, es decir, vamos a tener ejemplos para columnas cuadradas, rectangulares, circulares con distintas distribuciones de acero y corroboradas en un programa de cálculo para poder comparar esos valores y obviamente, bueno, ver en qué consiste, pero se van a dar cuenta que al compararlo con el programa te permite construir eso muy fácilmente y sencillamente lo que te va a garantizar esta práctica es que el programa lo hace bien, entonces sencillamente de ahora en adelante confías en que el programa calcula bien el diagrama de interacción. Luego de pasar de toda esa información de comportamiento y diseño básico de elementos de concreto reforzado, vamos al análisis sísmico y comportamiento sismoresistente de edificios de concreto reforzado. Vamos a los conceptos de sismología y respuesta sísmica de sitio. Aquí nos acompañará el profesor Heriberto Chesuría, el profesor Edinson Guanche, el profesor Frei Lanza, que son altos expertos en estos temas. Incluso varios han participado en el desarrollo de los espectros de los códigos normativos venezolanos. Luego vamos a entrar a las nociones de sismoresistencia aplicada, qué es un espectro de desplazamiento, qué es un espectro de respuesta, qué es un espectro de diseño, por qué se usa el espectro de aceleraciones, cómo esas condiciones de sitio establecen o se ven influenciadas en el espectro de respuesta para convertirlo en espectro de diseño y que los calculistas puedan entonces utilizar esos métodos para estimar fuerzas sísmicas en las edificaciones, cómo se construyen, todo eso lo vamos a estar viendo en este módulo. Consideraciones y criterios estructurales para el diseño sismoresistente, todos los sistemas estructurales que existen en concreto armado ante cargas horizontales, criterios de estructuración y análisis de irregularidades en edificaciones sismoresistentes, cómo calcular un centro de masa, cómo calcular un centro de rigidez, cuáles son todas las irregularidades que existen en función a las normas de Latinoamérica, cuáles son las irregularidades y cómo en función a cada norma se interpretan y deben realizarse las verificaciones pertinentes. Vamos con los métodos de análisis sísmico, por lo menos los elásticos, vamos a hablar de análisis estático, vamos a ver esas comparaciones, el método de la torsión estática equivalente que no la vimos hoy, el método de superposición modal con 3 grados de libertad, método de análisis dinámico con diafragma flexible, ¿ok? ¿Qué es una combinación modal? ¿Qué es una combinación direccional? ¿Cómo se toma en cuenta la componente sísmica vertical? Todos los criterios de rigidez para revisar el control de los desplazamientos según cada norma latinoamericana. Vamos a ver acá cómo los valores de límites de ese ángulo del desplazamiento relativo entre pisos, dependiendo de la norma que utilices, es sumamente fuerte. Y si hago un edificio por lo menos en Venezuela, otro en Perú, otro en Ecuador y otro en Chile, puedo estar hablando de fuerzas similares, pero en función a ese requerimiento de rigidez, puedo tener totalmente como definitivo un edificio totalmente diferente. Entonces, esas cosas las vamos a nombrar y las vamos a comparar dentro del diplomado y cómo tomar en cuenta los efectos de delta, tanto como procedimientos manuales con procedimientos del programa. Y pasamos al módulo 3, donde vamos a hablar del diseño sismorresistente de edificaciones en concreto reforzado según el código A63814. Y vamos entonces a ver el comportamiento de los pórticos especiales a momento, los intermedios, los ordinarios, ejemplos manuales, ejemplos con el software, ejemplos pequeños, ejemplos grandes, comparaciones. Igual vamos con los muros. Vamos a establecer los muros especiales, los muros acoplados, los muros ordinarios dentro de este tema. Y vamos a también a ver modelos donde evaluemos sistemas duales. Vamos a tener hojas de cálculo, hojas MATCAD, hojas Excel, donde crucemos los valores del programa en comparación con los resultados manuales. Y al final, cómo llevar todas esas resultados de cálculo a un detallado eficiente según los criterios sismoresistentes que establecen las normas. Luego pasamos a un módulo de cimentaciones para edificios, diseño estructural de cimentaciones superficiales y profundas para edificaciones,
vamos entonces a definir el cálculo de diseño estructural de cimentaciones superficiales y profundas, cómo calculamos la sección de concreto, cómo calculamos el acero de refuerzo para las cimentaciones superficiales y las cimentaciones profundas. Acá se dan todos los criterios estructurales, pero la información geotécnica es dato. ¿Ok? Nosotros vamos a tomar todas las decisiones en función de información geotécnicas hipotéticas, porque toda esta información del diseño geotécnico estará dentro del diplomado del diseño geotécnico de cimentaciones. ¿Ok? Pero como tema 1, como de igual forma, nosotros vamos a utilizar programas donde se hace un análisis flexible, donde se suponen resortes elásticos, donde se modela ese suelo en función de un resorte con propiedades elásticas, y es un poco complicado conocer ese valor y se necesita como dato inicial para poder entonces establecer los cálculos de diseño estructural bajo software de última generación. Vamos a tener un tema a cargo del ingeniero Inson Guanches de cómo estimar ese coeficiente de balasto calibrado según la magnitud de las deformaciones esperadas para efectuar los modelos de cimentación en software sofisticados. No sacarlo de tablas. Tablas es un grave error. Sencillamente cómo calibrar realmente ese valor para que podamos entonces establecer diseños estructurales competentes en función a la información geotécnica suministrada por un geotécnico. ¿Okay? Bueno, vamos a tener los diseños de cabezales, modelados en elementos finitos, etc. Y pasamos entonces a el módulo 5, que es un comportamiento y diseño estructural de puentes. Ya después de resolver todo lo asociado a edificaciones, vamos entonces a entrar ahora a especializarnos en concreto armado, pero en estructuras tipo puentes, donde vamos a tener unas nociones básicas de puentes de concreto reforzado y preforzado. Vamos a ver las tipologías de puentes, materiales constructivos, generalidades sobre el comportamiento estructural de puente de concreto armado y preforzado, líneas y superficie de influencia, criterios y métodos de análisis, etcétera. Vamos a revisar la normativa de diseño y acciones de puentes de concreto reforzado y preforzado, qué dice la ASTO, qué dice la ACE, cuáles son las acciones que aplican para diseñar un puente, las acciones excepcionales, las permanentes, los empujes de tierra, etcétera, y las combinaciones que, según la norma que estemos manejando, nos vamos a dar cuenta que son distintas a las edificaciones. Y vamos a tener un diseño de puentes de concreto armado y preforzado, donde vamos a tener nociones básicas referidas al comportamiento del concreto y del concreto preforzado, filosofía de diseño, método de análisis, diseño de tableros, vigas, pilares, estribos, diseño de construcción de juntas, recomendaciones constructivas, exposiciones de cálculo de proyectos reales y desarrollo de un proyecto utilizando software de última generación. Muy importante aquí la comparación de los software con los métodos que vemos manualmente. Todo va a dar un gran conocimiento al estudiante y una gran confianza para poder abordar proyectos reales. Y bueno, al corazón también del diplomado, que es la estructura sismo resistente, ya la tenemos en edificaciones y también la vamos a tener en puentes. ¿Okay? Entonces, bueno, en este caso diseño sismo resistente de puentes, la filosofía del diseño sismo resistente para puentes, método de las fuerzas, método de los desplazamientos, requisitos de utilidad sobre resistencia en puentes, requisitos especiales en puentes de concreto armado y filosofía sismo resistente, y de desarrollo de proyectos de puentes de concreto armado y preforzado con filosofía de diseño sismo resistente usando software de última generación. Ya esto empieza a ser no un poco más denso, sino un poco más acelerado, un poco más condensado, porque en edificaciones lo vamos preparando a que realmente podamos desarrollar todos los conceptos necesarios, de ahí hacer todas las bases que se necesitan, y seguramente cuando lleguen entonces a puente, por lo menos los conceptos asociados a edificaciones están claros, y ya sencillamente aquí sería aplicar o adaptar ese concepto a las estructuras de puente. Y tenemos por último unas masterclasses asociadas a temas especiales complementarios, donde vamos a tener el diseño e instalación para reforzamientos con fibra de carbono para vigas y columnas, utilizando polímeros reforzados, específicamente los de carbono. Vamos a tener una introducción al diseño por desempeño, cómo es su filosofía, cuáles son sus procedimientos, bajo qué normas se realiza y algunos ejemplos en un software de cálculo. Y introducción al análisis de estabilidad de taludes, diseño de elementos de contención lateral, ejemplos demostrativos con el software Geo5 y CIPE. Nosotros vamos a usar también ejemplos demostrativos a lo largo de todo el diplomado con los software de CLCI y también para algunos puntos como en cimentaciones para edificios al Geo5. Vamos a tener un tema complementario para introducción al diseño de tanques metálicos apoyados sobre terreno. Introducción al diseño de edificaciones y puentes considerando fenómenos de interacción suelo-estructura.
y una introducción a la filosofía BIM para el manejo de proyectos estructurales y proyectos integrales. Entonces acá van a encontrar en la página web todos los detalles del curso. Prácticamente vamos a tener muchísimas clases en vivo, mucha información teórica práctica para ustedes resolver. Prácticamente vamos a estar desarrollando 4 proyectos dentro del diplomado, 2 asociados a edificaciones y 2 asociados a puentes. Y acá vamos a comentar los distintos instructores que vamos a tener dentro del diplomado. Bueno, no hace falta leer el currículum, lo tienen en esta pantalla, pero vamos a encontrarnos entonces al profesor Heriberto Chesuría, PhD y Magíster, profesor con alta experiencia en información geotécnica, evaluar efectos de condiciones de sitio, espectros de respuesta, es autor de, o ha trabajado para construcción de los espectros en función a las normas sismoresistentes. El profesor Enson Guanches también con una alta experiencia en todo lo que es cimentaciones, puentes y diseño estructural. Mi persona, Joel Curreri, calculista. Profesor Freddy Lanza nos va a acompañar en todo lo que es la parte sísmica del diplomado de edificaciones, la profesora Irene en la parte de puentes y el profesor Elmes Muñoz en todos los conocimientos que podamos aplicar en función a la filosofía y metodología BIM.